Desde aquí arriba, Sarajevo parece una ciudad tranquila. Casas, mezquitas, iglesias, vida normal. Pero este mismo paisaje, hace solo unas décadas, fue un punto de mira. Hoy subimos al monte Trebević, no para buscar vistas, sino para entender desde dónde se disparó contra una ciudad entera. En 1984, este lugar representaba el futuro. Deporte, unión, Juegos Olímpicos. 10 años después, estas mismas instalaciones se convirtieron en posiciones militares. Desde aquí se bombardeó Sarajevo. Desde aquí, los francotiradores sembraron el terror. Hoy subimos al monte Trebević para recordar lo que pasó cuando el mundo miró hacia otro lado. Estamos subiendo a la Villa Olímpica. Mira el teleférico, aquí arriba. Mira, otro cementerio aquí. Ese es musulmán, creo, sí. Aquí, uy. No sé si se puede ver, apreciar, pero hay una subida de la hostia. Sí, durante la guerra, desde aquí es donde se bombardeaba la ciudad, donde se ponían los francotiradores. Hoy vamos a ver Sarajevo desde el mismo lugar desde el que ellos miraban. Mira dónde la tenían. No para entenderlos, sino para entender lo que veía una persona cuando apretaba el gatillo. Desde aquí no se distinguen nombres ni historias, solo movimientos. Una ciudad entera convertida en objetivo. Vamos a mirar Sarajevo desde arriba y pensar en lo que significa hacerlo con un arma en las manos. Mira, ya se empiezan a ver las... ¿Esto qué es? Esto no sé qué es. Ten cuidado, ten cuidado. Esto tenía que ser alguna instalación de servicio para los deportistas. Después de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sarajevo 1984, este lugar no quedó abandonado de golpe. Durante un tiempo, las instalaciones siguieron utilizándose. Hoteles, pistas deportivas, edificios pensados para el turismo y el deporte. Pero con la desintegración de Yugoslavia, todo cambió muy rápido. La Villa Olímpica dejó de ser un símbolo de unión y pasó a tener un valor estratégico. Estos hoteles, estas pistas y estas alturas ofrecían una posición perfecta para controlar la ciudad de Sarajevo. Lo que se había construido para celebrar la vida fue reutilizado para dominarla, y desde este punto el monte Trebević se convirtió en uno de los lugares clave del asedio. Sí, esta es la pista ¿de qué? De bob. Unos metros más arriba aparece de repente la pista de bobsleigh, un lugar construido para el deporte, hoy devorado por el bosque y el silencio. Aquí la montaña cambia de carácter. Ya no es solo un mirador sobre Sarajevo, es un sitio que pesa, que incomoda. Mira. Mira la curva. Pues aquí estamos con la pista de bobsleigh
de las Olimpiadas de Sarajevo de 1984. Pues esas Olimpiadas fueron las primeras que se organizaban en un país socialista que no pertenecía ni al bloque soviético ni al bloque occidental, la Yugoslavia de Tito. Los Juegos Olímpicos fueron un motivo de orgullo para la ciudad, que se unió para organizar estos juegos y todos colaboraron, bosníacos, serbios y croatas. Luego, después de unos 8 años, en 1992, pues estas instalaciones fueron convertidos en sitios para poner artillería pesada para bombardear la ciudad que está allí, bajo la colina. Esta ciudad deportiva es testigo de cómo, si se unen las fuerzas, hasta pueblos que tienen mucha diferencia y casi nada en común pueden colaborar juntos para el bien común. Pero luego, durante la guerra, las instalaciones fueron destruidas. La pista esta de bob, todas las instalaciones fueron usadas para bombardear la ciudad de Sarajevo. Y están aquí como un recuerdo de lo que pueden llegar a hacer pueblos multiétnicos que colaboran juntos para el bien común. La guerra rompió todo eso, pero no lo borró del todo. Hoy, desde el monte Trebević, Sarajevo sigue ahí abajo, viva. Y estas ruinas, aunque duelan, también recuerdan que la convivencia fue posible una vez, y que quizá, si ya ocurrió aquí, puede volver a ocurrir. Aunque hoy la realidad es frágil. Las tensiones políticas entre la República Srpska y Bosnia y Herzegovina vuelven a ser altas. El discurso nacionalista nunca desapareció del todo, solo quedó latente, esperando el momento adecuado. Por eso los Balcanes siguen siendo un polvorín, un lugar donde la historia no está tan lejos y donde el pasado pesa más de lo que parece. Estar aquí, mirando esta ciudad desde arriba, es un recordatorio de lo fácil que es romper la convivencia y de lo importante que es no olvidar lo que ocurre cuando se deja arder la mecha. Qué bonito, con el follamen, el follage. Mira, funicular, funicular y funicular. Funicular. Aquí es la llegada del funicular. Esta es la llegada del funicular. Ay, mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Qué pasada, tío. Mira. Se ve toda la ciudad. Sarajevo. Qué pasada, tío. Qué vista. Mira, tío. Mira. El funicular. Y al fondo la ciudad de Sarajevo. Qué pasada, tío. Mira, ahora viene uno.
El siguiente lugar es especial. Son los llamados túneles de Tito, excavados en la montaña antes de la guerra como almacenes de armas y centros de operaciones del ejército yugoslavo. Durante el asedio, estos mismos túneles fueron reutilizados por el ejército de la República Srpska. Otro ejemplo de cómo la historia, aquí, nunca termina de cerrarse. ¿Manca molto? No, es aquí y luego tenemos que andar un poquito. Vamos a investigar primero cómo hay que andar, porque si hay que bajar esto, yo te digo que no. Que no. Aquí me pone un poco más adelante. O sea, me pone aquí. Aquí y andar. ¿Pero dónde? Ah, aquí. Esto. Vamos a ver. Uy, uy, uy. Esto en moto se puede hacer, tío. Eso no tiene nada. Emiliano, ¿acabas de decir algo? Emiliano, has dicho que no sabemos ni dónde estamos poniendo los pies. Y eso me ha hecho recordar que aquí podría haber minas, ¿no? No. No. Que hay algo, ¿no? Un búnker. Probablemente un almacén. Y aquí otro búnker. Lo que pasa es que este es más difícil acceder. Cuidadito. Uy, uy, uy. Sí, vamos. No se ve nadie. Cuidado que hay Estos túneles fueron construidos por la Yugoslavia de Tito en los años 70 y eran usados para almacenar armamento y controlar la zona. Pero luego los serbos los usaron en la guerra de los Balcanes, los usaron para sitiar la ciudad de Sarajevo. Aquí hay otro túnel. Esta es una red de túneles. Hay que tener cuidado.
Acabamos de salir del túnel y nos encontramos con esto. Y aquí se entiende muy bien por qué eligieron este sitio para bombardear la ciudad. Mirad dónde la tenían. Venga, ahora vamos a un hotel abandonado, el Hotel Osmovici. En el tour de la villa abandonada olímpica de Sarajevo. ¡Qué bonito! Os tengo que advertir, lo que vais a ver ahora es muy fuerte. Antes de la guerra fue un hotel, pero durante la guerra fue tomado por el ejército serbio y transformado en su cuartel general, desde donde los francotiradores disparaban a los civiles en las calles de Sarajevo. Joder, tío. Madre mía. Madre mía. Mira el pobre perro, tío. Yo el casco no me lo quito. Tío, si se cae algo, por lo menos. Mira, aquí se ven golpes de artillería. Mamma mía. Mamma mía. Esto lo utilizaron durante la guerra, evidentemente. Yo no sé si ha sido buena idea quitarte el casco, ¿eh? ¿Se cae algo? Ahí está, la ciudad de Sarajevo. Lo que es de verdad impactante, yo no logro comprenderlo. Construyeron todo esto juntos, los serbos, los croatas y los bosníacos. Hicieron una olimpiada que es quizás el símbolo definitivo de la paz, ¿no? Y 8 años después, los serbos vinieron, sitiaron la ciudad, cogieron todo esto y lo usaron para bombardear a Sarajevo, que está allí. Y mataron lo que no está escrito. Desde aquí había francotiradores que apuntaban ahí en las calles de la ciudad. Estoy convencido de que desde aquí se veía perfectamente con la lupa de la escopeta. Apuntaban, disparaban y mataban. Niños, mujeres, adultos. Incluso había turismo de francotiradores. Los serbos apoyaban a gente que quería venir aquí, como si esto fuera un safari de animales, que vas a matar a la jungla, a la sabana, animales, los leones, pues el trofeo del safari, como los ricachones que se van de safari. Pues no, se venían aquí y disparaban a gente. Y lo hacían por divertirse. Emiliano, yo no creo que esto sea muy seguro, ¿eh? Emiliano.
Durante el asedio de Sarajevo, el mundo habló de francotiradores, soldados apostados en las colinas, disparando contra una ciudad sitiada. Pero en los últimos años, nuevas investigaciones judiciales han vuelto a poner el foco sobre una realidad todavía más incómoda: la existencia de lo que algunos investigadores describen como turismo de francotiradores. Según estas investigaciones, personas de distintas nacionalidades habrían viajado a Sarajevo durante la guerra no para combatir en un frente, sino para pagar por disparar contra civiles desde posiciones elevadas como el monte Trebević. Muchas de estas causas siguen abiertas, otras nunca llegarán a resolverse, pero el simple hecho de que se estén investigando hoy demuestra hasta qué punto el asedio de Sarajevo no fue solo una guerra, sino un colapso moral en el corazón de Europa. Bosnia es, creo, tiene que ser uno de los pocos países del mundo, o quizás el único, que tiene 3 presidentes. Uno bosníaco, otro croata y otro de etnia serba, de la República Srpska, y se eligen cada uno, o sea, los de Bosnia y de Croacia se eligen dentro de lo que es Bosnia, y el serbo se elige dentro de la República Srpska. Los ciudadanos de la República Srpska no pueden votar por candidatos del otro lado y viceversa, y los 3 presidentes se alternan cada uno cada 8 meses. Es un sistema complicadísimo, y que me sorprende que después de 30 años desde el final de la guerra siga en pie, y que me estaban contando ayer que, por ejemplo, todas las decisiones tienen que ser unánimes. Si hay que hacer algo, incluso mandar helicópteros para extinguir un incendio, la decisión tiene que ser unánime. Y yo me quedé de piedra y digo, ha habido casos en que se han dado casos de que un lado haya negado la existencia de un helicóptero para extinguir un incendio, y me dice sí, los de la República Srpska se opusieron. Alucinante, es alucinante. Por eso digo yo que esto es un polvorín a punto de explotar, y me extraña que no haya explotado ya. Sin embargo, los bosníacos están intentando de que esto funcione de verdad, porque en el lado de Sarajevo trabajan diariamente miles de ciudadanos del otro lado, de la República Srpska, que van ahí a trabajar, cosa que creo que no pasa al contrario. Eso por lo menos es lo que nos contaron ayer. Hay que venir aquí y hay que entender lo que hay aquí. Hay que estudiar un poco de historia, y hay que venir a los sitios para entenderlo. Mira, aquí tenemos la bandera de la República Srpska. Aquí la tenéis. No es la primera que vemos. Y ayer vimos un montón de policías. En cada rotonda había un policía. Y preguntamos y era porque, por lo visto, el presidente de aquí se ha dimitido. Pocas semanas antes de llegar nosotros a Bosnia, el líder más conocido de la República Srpska, Milorad Dodik, fue condenado por desobedecer decisiones del enviado internacional encargado de garantizar la paz. La sentencia incluía una prohibición de 6 años para ejercer cargos políticos, y un tribunal de Bosnia ordenó su arresto por ignorar órdenes judiciales. En un intento por detenerlo, la policía estatal intentó arrestarlo, pero sus fuerzas fueron bloqueadas por policías de la República Srpska leales a él.
Os recuerdo que Bosnia quedó dividida en dos partes autónomas, después de los acuerdos de paz de Dayton. La parte al norte es la que cometió el genocidio contra la etnia bosniaca musulmana. Este pulso entre los líderes nacionalistas de la República Srpska y las instituciones centrales de Bosnia ha reactivado temores de división y tensión en un país que sigue profundamente marcado por sus heridas del pasado. Aunque no hay riesgo inmediato de guerra abierta, la crisis política actual es uno de los momentos más delicados desde los acuerdos de Dayton, mostrando lo pendientes que siguen estando muchos de los equilibrios que sostienen la convivencia en los Balcanes. Bueno, y desde la República Srpska cerramos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente aventura, que va a ser a partir de ya, porque tenemos que ir a Montenegro. Hasta luego, Luca.